¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este debate dominical. Esta semana se dieron dos desenlaces políticos de suma importancia. Uno tiene que ver con la reforma al Poder Judicial y sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que proponía invalidar una parte de dicha reforma y con ello eliminar la elección de jueces y magistrados, no alcanzó los votos suficientes. Así que usted, yo, todos sabremos de elegir por ahí de 1,700 cargos del Poder Judicial por primera vez en las urnas y en una primera etapa el próximo 1 de junio. El otro desenlace es la arrolladora victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Contra todo pronóstico, contra la narrativa que durante meses nos contaron medios de comunicación y encuestas y que aseguraban un empate técnico, el republicano y su movimiento MAGA no solo se hicieron de la Casa Blanca, también del Senado y está a unos escaños de hacerse de la Cámara de Representantes, lo que aquí llamamos carro completo. Hoy por eso nos hemos fijado como tema de esta mesa de análisis soberanía, reforma judicial y nuevo panorama en Estados Unidos. Para esta mesa de análisis, bueno, lo dividiremos en dos partes. En esta primera etapa estarán con nosotros la ministra Yasmín Esquivel. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vianney, por esta invitación a estar aquí en su programa. A usted y a todos sus televidentes. Gracias. Y también estará aquí con nosotros en el estudio la abogada Gabriela Díaz. Gabriela, gracias. Muchas gracias a ti, Vianney, a la ministra, y un gusto estar con todo el público. Bueno, si me lo permiten, ahora ponemos sobre la mesa qué tiene que ver la soberanía nacional con estos dos desenlaces políticos que les narraba al inicio de esta emisión. Vamos a ver esta cápsula. La soberanía nacional atiende al principio fundante del Estado mexicano, tanto al interior del país como al exterior. Implica que el rumbo de la nación responde a la voluntad popular y demanda el respeto de las decisiones internas por parte de los actores externos. En recientes días, el concepto de soberanía nacional recobró vital importancia. Por un lado, la voluntad popular se expresó en el respaldo a la reforma judicial. Esto luego de que 36 millones de personas avalaron en las urnas el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contemplaba la elección de jueces y juezas, ministras, ministros y magistrados y magistradas. Y pese a que, de acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 64% de la ciudadanía apoyaba la reforma judicial, un grupo de personas intentó echarla abajo vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca proponía limitar la elección popular solo a ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Además, buscaba mantener a los jueces en funciones y conservar sus salarios, así como eliminar la figura de los jueces sin rostro, la prohibición de amparos con efectos generales. Sin embargo, según el artículo 135 de la Constitución, solo el poder reformador, compuesto por 2/3 del Congreso y la mayoría de los congresos locales, puede modificar la Carta Magna y los jueces deben actuar conforme a lo explícitamente ordenado por la ley. El proyecto no alcanzó los votos necesarios y fue rechazado. El voto decisivo fue el del ministro Alberto Pérez Dayán. Resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez. Ahora bien, a nivel externo, el triunfo de Donald Trump plantea nuevos retos a la soberanía nacional. El republicano allanó el camino a la Casa Blanca con un discurso antiinmigrante, xenófobo y recientes amagos de imponer aranceles a nuestro país de hasta 25%. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay motivo de preocupación, pues el país reafirma su compromiso con la protección de los connacionales y reiteró que con el gobierno de Trump habrá coordinación. Hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Estamos preparados, México está sólido. Bueno, iniciamos con el análisis, si me lo permiten. Frente a lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay dos posturas.
Hay un grupo que dice pues que los ministros y las ministras que defendieron el proyecto no pudieron comprobar que estaban haciendo algo ilegal, que las acciones son improcedentes contra reformas constitucionales. Y hay otro grupo de personas que asegura que en realidad hubo una especie de traición por parte del ministro Pérez Dayán, quien votó en contra de último momento contra la eliminación de una parte de esta reforma al Poder Judicial. Ministra Yasmín Esquivel, usted estuvo ahí. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo lee lo que sucedió al interior de la Corte el 5 de noviembre? Efectivamente se dieron. Saludo antes que nada a Gabriela Díaz, abogada, por compartir este espacio con ella y con usted, Vianey. Efectivamente, el pasado 5 de noviembre se dio un intenso debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vertió fundamentalmente sobre dos aspectos: si los partidos políticos tienen o no tienen legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad donde se impugnan reformas constitucionales. El artículo 105 señala que pueden tener esa posibilidad, pero cuando se trata de leyes en materia electoral, no señala reformas a la Constitución. Sin embargo, la mayoría de los ministros consideraron que se trataba de una disposición electoral y por lo tanto pasamos al siguiente tema, que fue el tema de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad con relación a reformas constitucionales. El ministro Alberto Pérez Dayán votó de acuerdo a los precedentes que se han llevado a cabo desde 2016 en la Corte. En aquel momento, 8 ministros de la Corte determinaron que era improcedente las acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales. De aquellos 8 ministros, hoy en la actualidad hay 5 que integran, que forman parte de la integración actual del Pleno de la Corte. Y de estos 5, el único consistente con sus criterios fue el ministro Alberto Pérez Dayán, porque 4 de los ministros que integran actualmente el Pleno de la Corte, en una nueva reflexión, cambiaron de criterio de acuerdo a los precedentes que siempre ellos habían mantenido. Gracias, Vianey. Muy bien, ministra. Abogada, ¿qué nos podría decir al respecto? Se habló incluso de presiones para con el ministro Pérez Dayán. ¿Cómo leer lo que sucedió al interior de la Corte? Bueno, creo que es una crítica injusta definitivamente al ministro Pérez Dayán. Creo que él pecó de congruencia. Simple y sencillamente, él siempre había estado a favor de estos precedentes que bien menciona la ministra, en donde siempre se había decantado por decir, bueno, las reformas constitucionales son soberanas en sí mismas. El legislador, el órgano reformador de la Constitución, que es el legislador, tiene esa facultad y esa soberanía, no ilimitada, pero solamente para efectos de la Constitución. O sea, en cuanto a temas de reformas a la Constitución, ellos tienen, por representar la voluntad popular directamente, tienen esa legitimidad y es por eso que tienen esa soberanía. Entonces, el ministro Pérez Dayán simple y sencillamente se decantó por haber dicho lo que ya había dicho la propia Corte en anteriores precedentes. Entonces, aclarar que esto no era un terreno desconocido, no era algo que la Corte no se hubiera pronunciado ya, simple y sencillamente la Corte volvió a establecer en cuanto a reformas constitucionales, el legislador y la legisladora son quienes tienen la última palabra. Uno de los episodios que más polémica causó de la discusión que se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre fue el momento en el que se definió o se determinó si se alcanzaba la mayoría calificada con 6 votos o con 8. Para quienes no somos abogados, ministra, ¿podría explicarnos qué sucedió y por qué la importancia de lo que se tocó en este punto en específico de la discusión del proyecto del ministro Alcántara Carranca? Con gusto, Vianey. Y coincido totalmente con lo que dice la abogada Gabriela Díaz en cuanto a que el ministro Alberto Pérez Dayán fue consistente de acuerdo a sus criterios que él ha presentado. Inclusive, él señaló en algún momento que él no es quien para cortarle hojas a la Constitución. Entonces, eso es
evidente de todos nosotros. Ahora bien, ¿qué sucede en una segunda parte? Al no tener ellos 8 votos para poder invalidar una parte de la reforma constitucional, toda vez que 4 consideramos que es improcedente las acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales y 7 decían que sí es procedente, pues no iban a alcanzar los 8 votos para poder invalidar alguna parte de la disposición constitucional. Ahora bien, en un segundo intento por invalidar la Constitución, plantea la ministra Norma Piña que discutamos si se puede invalidar con 6 votos. A mí me pareció una propuesta de entrada irresponsable, porque si para invalidar, por poner un ejemplo a la audiencia, una ley de tránsito de un municipio de nuestro país, se requieren 8 votos de la integración de 11, ¿cómo es posible que se pretenda con 6 votos invalidar la Constitución? Entonces, ahí entramos a un tema donde la reforma constitucional dice que se pueden, la nueva reforma dice que se pueden invalidar 6 cuando haya una integración de 9 ministros, no con esta integración de 11. Es evidente que si a lo largo desde 1994 a la fecha se ha invalidado leyes solo con 8 votos, mínimo con 8 votos, era imposible invalidar con 6, y en ese sentido fue que inició el posicionamiento de cada uno de nosotros, y afortunadamente 6 integrantes del Pleno dijimos que se requieren 8, y ahí se acabó la discusión, ahí terminó esto, pero preocupante que 5 hayan pensado que se requería 6 integrantes para poder, 6 votos para poder invalidar nada menos que nuestra Constitución. Estas reformas constitucionales que la hizo el poder reformador de la Constitución, que está integrado por las mayorías calificadas de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, que 6 ministros de la Corte invaliden lo que hace el poder reformador de la Constitución me pareció irresponsable, inapropiado, y una propuesta que venía a atentar contra todo el sistema democrático y el Estado de Derecho que tenemos de acuerdo a la Constitución y en nuestro país. Abogada Gabriela Díaz, en el argot se le denominó algo así como triquiñuela jurídica, no sé si esta sea tu visión, y lo pongo sobre la mesa, también pongo sobre la mesa el argumento de la ministra Norma Piña, que dijo, bueno, si estamos leyendo la reforma al Poder Judicial, la reforma establece que la conformación de la Corte es de 9 ministros, por tanto la mayoría calificada entonces también se reduciría. Es decir, ¿tú cómo lo leíste en este momento? La cosa es que quisieron meter un gol, quisieron utilizar la propia reforma en contra de la propia reforma, sin entrar en el fondo. O sea, la propia reforma, que era la que se estaba impugnando, hay una cosa en las sentencias, en los proyectos y en los litigios que se llama litis, ¿no? La litis es como el meollo de las sentencias, lo que se está impugnando. Entonces, el ministro González Alcántara Carrancá, consideró que ese artículo nuevo que decía que se requerían 6 para invalidar una reforma constitucional, consideró que ese artículo no era parte de la litis. Él no impugnaba ese artículo y eso le permitía entonces utilizar ese artículo que sí quedó en la Constitución, pero que, como ya bien decía la ministra y como bien decías, Vianey, pues estaba pensado una mayoría de 6, pensado en una corte de 9. En este año, que es, digamos, transitorio o transicional a la nueva corte, pues la realidad es que tenemos 11 ministros y ministras, ¿no? No es válido, y lo pregunto yo desde el desconocimiento general jurídico, ¿no? Creo También yo un que, poco para explicarle a la audiencia. Creo que fue exactamente lo que decías, una triquiñuela. O sea, no era si no es válido o si es válido, era el intento así de forzado de hacer que ese 6 sí aplicara en este momento. Pero una cosa fuera de serie. Y lo peor del caso es que esto ni siquiera daba para analizar el fondo de la propia reforma, ¿no? O sea, esto todavía era en el estudio de la procedencia, ni siquiera se habían adentrado al estudio
digamos, ya de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial. Entonces fue un pequeñito momento en el que estábamos todos, 80,000 o 100,000 personas históricamente, viendo la sesión, y se lo comento, ministra, estábamos todos ahí en jaque pensando si aplicarían el 6, si aplicarían el 8, y al final creo que quisieron meter un gol, pero creo que al final cupo la sensatez y cupo la autocontención, como bien dijo el ministro, el exministro Saldívar, cupo la autocontención de la Suprema Corte. O sea, de decir, bueno, no nos corresponde a nosotros aplicar como triquiñuela, así con calzador prácticamente el 6, cuando somos 11 ministros, ¿no? Ministra, pongo sobre la mesa varias de las preocupaciones que como ciudadano se ha dado en torno a la discusión de la reforma al Poder Judicial. Desde su perspectiva, ¿se actuó de manera política al interior de la Corte? Porque el bloque de los 8 ministros que estaban desde un inicio en contra, que después fueron 7, en contra de la reforma, y también para con las 3 ministras, incluida usted, que desde un inicio expresaron que estaban a favor de la reforma al Poder Judicial, se ha señalado que la Corte, frente a este tema, no ha actuado de manera jurídica, sino de manera política. ¿Qué podría decir? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ve temas de carácter jurídico, evidentemente. Sin embargo, nunca dejan de tener ese matiz político que va a tener ese ingrediente político que tienen la gran mayoría de los asuntos que nosotros vemos, fundamentalmente en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales. Pero efectivamente, en la mayoría de los ministros y ministras, a la hora de la votación de los 6 u 8 votos, entró la prudencia en cuanto a ya terminar este enfrentamiento que ha tenido el Poder Judicial con los otros 2 poderes. El enfrentamiento que desde hace casi dos años tenemos en contra del Legislativo y el Ejecutivo. Es momento de que la institución y el Poder Judicial Federal haga ya a un lado esto y vayamos caminando hacia lo que es ya esta reforma al Poder Judicial, que consiste, Vianey, fundamentalmente en la forma de nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Es importante que la población conozca qué es la reforma judicial de la que tanto se habla, pues es una forma de cambiar esta designación de los juzgadores para que ahora participe la ciudadanía. No tan solo se va a tomar en consideración, como se hace hasta hoy, los antecedentes de la experiencia académica, los cursos, la aprobación de los exámenes y una serie de pasos que se deben seguir para llegar a ser juez y magistrado. Ahora no tan solo eso es importante, también es importante el escrutinio popular, el voto popular y que la ciudadanía participe en estos procesos. Y esta participación se tiene que hacer de manera activa en los tiempos en que se vayan marcando por las autoridades electorales. Entonces, de eso consiste la reforma, que ahora los ciudadanos el domingo 1 de junio de 2025 pueden acudir a las urnas para escoger ministros, magistrados y jueces. Ahorita vamos para allá con la participación y el gran interés que generó en la ciudadanía la discusión que se dio el pasado 5 de noviembre. Pero, Gabriela, no me quiero ir sin antes justo conocer tu opinión acerca de, ¿se actuó de manera política al interior de la Corte frente a la reforma al Poder Judicial? Creo que más que política fue politizada, en tanto que, como bien dice la ministra, la Corte tiene una doble dimensión y claro que tiene un matiz político que no podemos negar. La Corte hace política y eso no es nuevo, no es de ahorita, ¿no? Incluso si alguien quisiera saber cómo se hace política dentro de la Corte, que le pregunte a algún ministro o ministra cómo cabildean sus propios proyectos hacia adentro, ¿no? Cuando presentan algún proyecto de acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, cómo lo cabildean hacia adentro, ¿no? Entonces, se hace política, pero esto yo creo que fue más bien una cuestión politizada. Y esta extralimitación fue no solo jurídica, porque se apartaron de sus propios, o se quisieron apartar de sus propios precedentes judiciales, sino que además fue una extralimitación política. ¿Por qué? Porque se intentaba, como bien dice la ministra, anular
36 millones de voluntades reflejadas a través de nuestro sistema de representatividad popular en los diputados, en los senadores, en los estados. Se intentó revertir esa voluntad popular, ese componente de legitimidad popular, por la voluntad de 6 personas. Creo que por más que los ministros tengan, digamos, una investidura muy fuerte, de una jerarquía bastante alta en nuestro sistema constitucional, de todas maneras creo que sobre la balanza, pues la voluntad popular, lo dice el artículo 39, la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Y la Constitución no es, digamos, un documento, un papel. La Constitución debe de ser tan modificada como el propio pueblo decida. No tenemos cláusulas pétreas, no tenemos núcleo duro de la Constitución, no tenemos un objeto y fin inamovibles en la Constitución. Eso sería tan intenso como decir que existen los padres constituyentes que en el 1917 daban a conocer su voluntad, y todo lo que se diga después, entonces es contrario a la Constitución. Es un argumento hiperinstrumentalista y originalista, ¿no? Quiero aquí mencionar también que, por ejemplo, el juez Stephen Breyer, quien fuera ministro en la Suprema Corte de Estados Unidos, él habla de que las cortes, para tener factibilidad en el cumplimiento de sus sentencias, deben de tomar en cuenta también sus circunstancias políticas, su contexto político en el cual se están dictando las sentencias. ¿Para qué? Para justo también establecer certeza jurídica y justo también para darle este elemento de factibilidad a sus sentencias. Si la reforma al Poder Judicial fuera un balón, digamos que ya pasó por la cancha, ¿no?, del Legislativo, ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero parece que no termina de arrancar ahora en la cancha de lo electoral. Y aprovecho la expertise de las dos para preguntarles justo, hay consejeros del INE que ahora dicen, nos están también acusando de desacato, hay jueces que nos están multando por no responder a estas acciones de inconstitucionalidad, y parece que no, por el momento parece no avanzar la elección como tal ahora de jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros y ministras del Poder Judicial. Mi pregunta para ustedes ¿es válido este argumento que algunos también consejeros del INE, porque también está dividido, parece que está dividido el árbitro electoral, es válido esta postura de por lo menos 5 o 6 consejeros del INE para no darle ya pues procedencia a la elección del Poder Judicial, o eso es un caso que ya tendría que estar viendo el Tribunal Electoral? Ministra Yasmín Esquivel. Sí, miren, aquí hay un tema que es importante destacar, esa pregunta es fundamental. Tenemos en este momento en proceso cientos de amparos que se encuentran en diferentes lugares. Estos amparos ante ya la Corte, por eso inicié comentando lo de la legitimación, la Corte determinó que esto es materia electoral. Entonces, cuando es materia electoral, es improcedente el amparo. ¿Qué va a suceder con estos amparos? Que se van a declarar improcedentes por 2 causas. Una es porque el amparo es improcedente en materia electoral y ya 8 ministros de la Corte dijeron que es materia electoral, y la otra razón por el tema de la reforma a la inimpugnabilidad de reformas constitucionales, la última que se publicó el 31 de octubre. Apenas el pasado 31 de octubre. Entonces, existen 2 razones para sobreseer los asuntos que se refieren a amparos en los diferentes juzgados y colegiados. Tenemos en la Corte todavía controversias constitucionales y consultas a trámite, un expediente varios que se llama consulta a trámite, en donde se abre este expediente varios que se presentará. Pero ¿cuál es el resultado de estos expedientes que se encuentran en trámite en la Corte? Pues el mismo resultado que se dio el martes 5 de noviembre, donde se determina que es improcedente las controversias contra reformas constitucionales. Así se va a determinar, esa será la misma ruta. Entonces, yo no veo ya en un tema de carácter jurisdiccional
ninguna situación que aquí en México se pueda presentar que impida y que detenga la reforma al Poder Judicial, y esta reforma va y continúa. Todo esto seguramente hay conocimiento, como lo tienen los consejeros del INE, para que puedan ya continuar con su proceso que llevan a cabo para organizar estas elecciones inéditas, estas elecciones muy grandes, estas elecciones que tienen cierta complejidad y que el INE tiene todos los elementos y la experiencia con consejeros de gran talento que van a poder llevar a cabo esta elección el próximo domingo 1 de junio. Entonces, así es como están los temas. Si si acuden a alguna queja internacional, algunos compañeros ministros o magistrados o jueces, será una situación que se determine en otro momento, pero no le veo ninguna posibilidad para que de aquí al domingo 1 de junio se pueda interrumpir de ninguna manera en respeto a la soberanía de nuestro país, para que venga ninguna injerencia de ninguna corte interamericana a determinar que esto debe invalidarse. Es imposible. Entonces, en todo este camino, creo yo y considero que la reforma constitucional existe, la reforma constitucional va, y la reforma constitucional tiene una ruta que está caminando de manera armónica y lógica para llegar al objetivo, que es tener jueces con una gran legitimidad social. Gabriela. Coincido absolutamente con lo que ya mencionó la ministra, y además recalcar que, bueno, en promedio un asunto llega como más o menos en promedio en 7 años a la Corte Interamericana. O sea, ya para que llegue el asunto a la Corte Interamericana es en promedio 7 años. O sea, si es que llega a ser un problema, será un problema del siguiente sexenio. Entonces, la reforma va y va. Además, por otro lado, creo que como la reforma les atañe a los propios jueces, al propio Poder Judicial Federal, lo que hicieron fue disparar suspensiones en todas las direcciones. Ni siquiera habían dictado sentencia en los amparos y ya se habían decretado muchísimas suspensiones provisionales y me parece que unas definitivas, ¿no? Entonces, creo que estas suspensiones no pueden tener más legitimidad que lo que ya la propia Corte dijo, porque inevitablemente esas suspensiones, esas audiencias, ese proceso, ese juicio terminará por decir lo que ya la Corte dijo. El amparo no procede en materia electoral, este tema es materia electoral y no procede ni amparo, ni controversia constitucional, ni acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales. Y bueno, más aún porque el 31 de octubre pues se legisló al respecto. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos aquí en el estudio y por tu análisis. No, muchas gracias a ti, Vianey, a la ministra, un gusto, y muchas gracias a todo el público que nos sintonizó. Muchas gracias. Ministra Yasmín Esquivel, muchísimas gracias por acompañarnos a la distancia. Muy amable, gracias, Vianey. Muy amable, gracias, Gabriel. Bueno, pues nosotros terminamos esta primera parte de nuestra mesa de análisis. No se vaya porque continuamos con Donald Trump y su avasallador triunfo. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros en nuestra mesa dominical. A estas alturas es un hecho muy conocido que Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de Estados Unidos. Con mayoría apabullante, con unos 295 votos electorales, pero también con más de 71 millones de votos populares. Unos 5 millones de votos más de los que obtuvo la demócrata Kamala Harris. Con un discurso beligerante, xenófobo y antiinmigrante en campaña, el republicano Donald Trump representa un cambio en la geopolítica internacional y ahora mismo ya también uno de los mayores retos a los que se enfrentará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Precisamente sobre eso vamos a hablar y el día de hoy nos acompaña un panel de expertos aquí en el estudio, el economista Óscar Rojas. Óscar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, qué gusto. A la distancia también el economista Mario Campa. Mario, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Y Elisa Godínez, ella es politóloga y antropóloga. Elisa, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, mucho gusto estar aquí. Pues sin más, como podrán ver, dos economistas
prevemos que uno de los temas, ¿no?, más preocupantes es el TEMEC, la relación comercial. Así que, si me lo permiten, inicio contigo, Mario Campa. ¿Cuál va a ser el principal reto al que se va a enfrentar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el nuevo inquilino en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que el principal reto es lidiar con ciertas amenazas que hizo el candidato en campaña. Él puede estar ligando su política migratoria y de combate al narcotráfico al tema comercial, específicamente a la imposición unilateral de aranceles. Entonces, en ese sentido, el gobierno mexicano pues debe estar preparado para cualquier eventualidad que pueda requerir algún tipo de maniobra de negociación. Probablemente Donald Trump ligue los aranceles hipotéticamente a la industria automotriz y exija alguna disminución en el flujo de migrantes en la frontera sur y quizá algún tipo de acción contra los cárteles de la droga en México. No es la misma posición que en el 2015-16, cuando Donald Trump estaba en su primera campaña, hay que reconocer eso. México tiene una posición de integración más sólida, hay que recordar que el TLC se revisó hacer el TME. Ahora Donald Trump no está amenazando por salirse de ese acuerdo, sino revisar algunas probablemente cláusulas de contenido, por ejemplo, en la industria automotriz. Su mayor conflicto es con China, y en ese sentido, pues México no tiene, digamos, una cuestión directa que lidiar con Donald Trump, pero de cualquier forma, pues tendrá que navegar estas aguas un poco removidas y lidiar con estas amenazas. Aquí en estudio, Oscar, Elisa, ya podemos comparar a Donald Trump en el ejercicio de poder porque ya tuvo un mandato. Estas amenazas de campaña del 25% de aranceles, del 10% para las importaciones, ¿qué tan reales las podremos tomar en cuenta? Pues bueno, siempre está el riesgo, ¿no? Estados Unidos está en un momento de reorganización y hemos visto que una de sus principales políticas hacia el exterior es precisamente aprovechar que es un mercado central, por lo tanto todas las medidas comerciales pueden llegar a afectar a terceros, pero lo que también sabemos es de que hasta ahora se ha utilizado sistemáticamente en el discurso político. Ahorita en la campaña viene el calor de la política, se puede hacer un énfasis mayor en este sentido, pero creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que en la realidad hay una reorganización de la economía estadounidense y en esa reorganización, es decir, esa retracción que viene desde China hacia México, que la hemos enunciado como el nearshoring, de alguna u otra manera implica que México, que su economía, que está además sistemáticamente ya funcionando como una simbiosis en muchos aspectos, no es una buena idea, ¿no? Es decir, puede afectar a los países en lo abstracto, en la teoría, pero lo que estamos viendo últimamente en la historia es de que las propias sanciones, los propios aranceles terminan por minar la propia fuerza de los Estados Unidos. Elisa. Yo me voy a centrar ahorita más bien en la diferencia política, ¿no? No es el mismo momento 2016 que tiene México al que tiene ahora. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista porque, a ver, si bien Donald Trump es un personaje como ya todos conocemos y que por supuesto que tiene un grado de imprevisibilidad porque es un personaje dado a no seguir estándares, planes, etcétera, sino que es más bien mucho de la espontaneidad y tal. Y claro que existe el riesgo de que en un momento dado, esperemos que no, digamos, se deschavete y diga, tome alguna de estas decisiones muy atrabancadamente. Lo cierto es que económicamente hablando, aquí mis compañeros de mesa lo han expresado muy bien, yo no lo veo tan posible, pues que pueda hacer esto porque las condiciones, o sea, Estados Unidos, si bien es cierto, sigue siendo una gran potencia, no, en la competencia con China no la tiene tan fácil. Y volviendo, digamos, a la parte más doméstica de nosotros, yo creo que eso, a ver, aunque sí tenemos que estar preparados, me parece que México está mucho mejor en condiciones que lo que estaba en 2016, económicamente hablando, y políticamente hablando, ni hablar. Yo creo que no hay que olvidar que lo que ha venido sucediendo en el país desde el 2018 para acá es la construcción, digamos, y la emergencia de un proceso de transformación que le otorga al gobierno en turno, en este caso al gobierno de la doctora Sheinbaum, un grado de legitimidad
de fuerza y demás que le permite, digamos, negociar en condiciones diferentes, ¿no? Yo creo que la importancia que la doctora ha puesto en, sí, vamos a negociar, vamos a establecer la relación siempre bajo el respeto y bajo la soberanía. También el presidente López Obrador lo hizo, digo, ni duda hay de eso, pero cada vez más está consolidado un nuevo régimen en México. Elisa, aprovecho esta parte que dices, negociación, y te lo pregunto también como antropóloga. ¿Es la misoginia también uno de los retos que enfrentará la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump? A ver, yo pienso que sí, a ver, sin duda, ¿no? No es para nadie es un secreto eso, pero yo no, a ver, no quiero decir que Donald Trump no lo vaya a usar, ¿no? Y no vaya a actuar de manera misógina, pero yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, las condiciones del gobierno, las condiciones de la propia presidenta, los niveles de aceptación y demás, y que los ojos del mundo estén puestos en México, que México esté jugando un papel importante, me parece, aunque aparentemente no se pueda ver mucho de liderazgo regional y demás, porque no es, quiero decir, poca cosa que tengamos la primera presidenta mujer en México, cosa que no ha sucedido en Estados Unidos, cosa que no ha sucedido en muchos países de Europa y demás. Entonces, ciertamente va a ser un factor, pero me parece que la presidenta tiene muchísimas condiciones a favor para sortear eso. Elisa decía, no son las mismas condiciones, ¿no?, que teníamos en 2016, pero también, bueno, lo ponemos sobre la balanza, no es la misma condición en la que llega Donald Trump en este segundo mandato, ¿no?, con carro completo, con el respaldo, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, en el Senado, y también con una mayoría apabullante por parte de la ciudadanía. En este contexto nos pone en desventaja para una revisión, renegociación del tratado del Telecán. Mario. Bueno, hay algunas condiciones distintas a previo a 2020 específicamente. También hay que considerar que hubo una pandemia y la inflación a nivel global fue elevada, incluyendo en los Estados Unidos y un poco en México también. ¿Y qué ocasiona esto? Estados Unidos ya le impuso bastantes aranceles a China. Necesita sustituir de alguna forma esas exportaciones, algo que no se hace de la noche a la mañana, entonces necesita los bienes mexicanos. Si fuera a imponer nuevos aranceles a México, podría ocasionar un rebrote inflacionario y eso pues sería bastante dañino, no solamente económicamente a los Estados Unidos, sino electoralmente, políticamente le costaría mucho a Donald Trump un rebrote de la inflación. Entonces yo creo que cualquier amenaza unilateral de aranceles desproporcionados pues es un tanto no creíble. Entonces México puede jugar un poco con eso. Por supuesto, creer que Donald Trump no va a hacer absolutamente nada también sería probablemente estar equivocados. Y él finalmente tiene un libro de negociación. Hay que recordar que él se vende a sí mismo como un experto en estos temas y a veces busca estirar la liga para después hacer ciertas concesiones, otorgarlas y negociar. Y en ese sentido, pues no únicamente van a estar temas comerciales sobre la mesa, sino también la política migratoria y la política de seguridad bilateral. Y por supuesto no debemos olvidar a Canadá, que algún rol también tendrá, quizá no tan importante como el caso mexicano, y por supuesto que habrá otros aranceles sobre la mesa que está amenazando Donald Trump, como en el caso de Europa. Si empieza a poner aranceles al mismo tiempo, pues insisto, la amenaza sobre México se vuelve todavía más poco creíble. Entonces yo creo que México no está en la misma posición previo al 2020 para bien, y ya podríamos también considerar factores internos, como que es un gobierno con una alta popularidad. Por supuesto que a la hora de negociar eso también impacta, porque pues la gente se va a poner más del lado del gobierno mexicano y va también pues apoyar las medidas que se toman desde acá. Claro. Mario acaba de decir algo bien importante, Oscar. Donald Trump en algún momento va a tener que cumplirles en algo a quienes apoyaron a este movimiento llamado MAGA, ¿no? Claro. Pero a nosotros nos ayuda en algo que seamos el primer socio comercial de Estados Unidos en esto de la renegociación del TEMEC. Sí, bueno, pues lo que pasa es que ahí, como bien dice Mario, ¿no? O sea, no podemos decir simplemente que no esperar una atención especial,
pero creo que lo que me gustaría enfatizar es de que los países que tienen una soberanía sólida, digamos que son menos vulnerables a ese tipo de juegos, ¿no? Entonces yo creo que hay estos antecedentes antes de la pandemia y creo que lo ha cambiado todo, ¿no? Ahora también Trump mismo tiene ahora experiencia, ¿no? De que la negociación con México se ha vuelto distinto, ¿no? Y es algo que se ha construido, ¿no? Él mientras estaba en toda su batalla, México se ha estado consolidando también políticamente. Entonces tenemos muchos elementos también para poder contener esa parte, porque al final del día, incluso yo me atrevería a decir que aranceles pueden incluso hasta ser beneficiosos para México, porque México también está en un proceso de industrialización. Y si tienes menores condiciones, peores condiciones hacia el exterior, tiendes a fortalecer el mercado interno, a acelerar más ese proceso. Entonces, va a ser fuerte esas negociaciones, vamos a poder experimentar quizá ahí esas tensiones. Pero yo creo que al final del día la balanza sigue siendo positiva en el sentido de que hay condiciones y que te empuja además para lo que México tiene que hacer, que es no nada más soberanía política, sino también soberanía económica, ¿no? El llamado de el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido un llamado a la calma, ¿no? Vamos a concertar, habrá coordinación, no subordinación. Justo. Lo ha remarcado muy específicamente. Pero aquí mi pregunta sería, rumbo a la elección, a la reunión del G20, ¿Claudia Sheinbaum tendría que hacer un llamado de unión regional frente a este cambio geopolítico que representa Donald Trump? Nos encantaría, pero yo creo que eso, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ser muy cauta porque precisamente en la relación con un personaje como Donald Trump hay que saber, digamos, hay que usar la psicología también mucho y creo que yo no lo vería como algo necesario en este momento. O sea, en este momento no creo que importe demasiado que México se colocara en una especie de liderazgo en ese sentido, no porque no sea importante y no porque en un momento dado no lo pueda hacer, sino porque, bueno, hay que esperar y hay que ser, tendría la presidenta que esperar y seguir en la línea, digamos, de la relación de respeto que ha establecido, pues, desde el presidente López Obrador también. Entonces, pienso que esa, en tal caso, ¿verdad?, tendría que ser una carta que se puede usar en otro momento, aunque, por supuesto, que el tema regional importa, ya lo hemos dicho, ¿no? Hablábamos de las cartas que México tiene para enfrentar el tema económico, ¿no? Una solidez económica interna y también ser el socio comercial mayoritario de Estados Unidos ayuda. Ahora, en migración, ahí sí ya se tendría que estar planeando una estrategia. Donald Trump en campaña prometió deportaciones masivas y mayores controles y requisitos para quienes en este momento ya están en Estados Unidos, pero están pidiendo la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú, Mario, en materia de migración? Bueno, hay que estar atentos porque ahí sí importa mucho lo que Donald Trump decía para otros lugares de la región, y me refiero a Norteamérica. Hay que recordar que, por ejemplo, la migración desde Venezuela se aceleró cuando Donald Trump empezó a imponer sanciones unilaterales a Venezuela. Y pues, apoyó a Guaidó y ahí empezó a acelerarse la migración a Venezuela, mucha de la cual pues pasaba y sigue pasando por México. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar listos porque cualquier también endurecimiento de estas sanciones pues tiene repercusiones en México. Y puede ser Venezuela, pero también puede ser Cuba. Y ahí, pues, yo creo que México, digamos, no decide únicamente por sí mismo, sino que depende un tanto de lo que sucede en otros ámbitos regionales. Pero bueno, ya hablando específicamente de qué es lo que puede hacer, por supuesto, tiene que redoblar la infraestructura para la atención de migrantes, sobre todo aquellos que están en tránsito, ¿no? Porque sabemos que México tiene distintos flujos migratorios, distintas dinámicas de migración, y la más importante de la cual Donald Trump se va a estar quejando es de la transitoria, de gente que únicamente pasa por México. Las caravanas son muy mediáticas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo yo que buena parte pues, tiene que ser acomodar la infraestructura. Si hubiera deportaciones de Estados Unidos o si hubiera exigencias unilaterales, pues México tiene que estar listo porque definitivamente
eso causa cambios en las dinámicas migratorias. Ahora, un tema también importante a considerar es que probablemente el flujo migratorio se acelere en noviembre y diciembre, como pasó también en la primera presidencia de Trump, tratando de anticiparse a lo que venga después. Entonces, puede ser que suban los flujos migratorios en los siguientes meses y después disminuyan por una cierta cautela, un cierto temor de los migrantes a lo que pueda hacer Donald Trump. Entonces hay que estar preparados porque seguramente vamos a ver ese tipo de dinámicas. Tampoco, Oscar, le dices que con los demócratas nos hubiera ido también en materia de, migratoria, porque Exacto. también ahí estaba ya la iniciativa de redoblar el despliegue de la patrulla fronteriza en la frontera, valga la redundancia, pero sí habría que preocuparnos en materia migratoria, aparte del flujo migratorio, por los requisitos que se les impondrán a los mexicanos que ya están en territorio estadounidense. Bueno, ahí es una pregunta que me gustaría llevarla también a lo que es el proyecto de fondo. O sea, el presidente López Obrador siempre señalaba que había que ir al origen. Y si observamos el desarrollo del sureste, ahora con el Tren Maya, también es pensado como una especie de cortina de contención de todos esos flujos migratorios. Yo creo que hay que insistir que conviene al bloque norteamericano pues darle los cauces institucionales necesarios, porque también hay que decirlo, no es tanto simplemente la persecución, que bueno, por supuesto es un tema muy sensible, sino también que se entienda de que los migrantes es fuerza de trabajo y fuerza de trabajo es valiosísimo para los procesos económicos de los países. Entonces es un intercambio al final, ¿no? Y que en la medida en que se dignifique ese trabajo, pues podemos hacer esta pinza, ¿no? Por un lado, irlo reduciendo en el mediano plazo porque hay opciones de desarrollo en nuestro propio país, pensarlo como bloque norteamericano en lo general y por supuesto también pues una campaña ahorita que está también la politización en su momento de cambio, dignificar la fuerza de trabajo toda la que sea de cualquier país en tanto humana, ¿no? Claro. No, totalmente. Yo creo que el hecho de que México haya demostrado en estos últimos años que tiene la capacidad de llevar a cabo y llevar a buen rumbo proyectos de infraestructura en el sur-sureste de México y que ha también construido opciones de apoyo a, digamos, a las causas para que la gente no migre, especialmente en algunos países de América Central, ¿no? Con estos programas, que ahorita exactamente no me acuerdo los nombres de los programas, pero de cooperación, donde México ha aportado recursos para que comunidades de Centroamérica, Guatemala y otros países puedan, por ejemplo, quedarse en sus lugares de origen. Por supuesto que esto nunca va a ser suficiente. Jamás va a ser suficiente para frenar el flujo que hay, pero yo creo que ese es el tipo de cosas que México en la mesa tiene que también, digamos, dejar en claro y decir, bueno, si nosotros estamos poniendo recursos para esto, seguramente esperamos también que Estados Unidos haga su parte. Y a nivel regional, ahora sí, también los países de Centroamérica estuvieran dispuestos, ¿no?, a también apoyar y seguir explorando otras vías para atender el tema migratorio en sus causas originales. Y regreso de nueva cuenta a los mexicanos o connacionales que ya están en Estados Unidos y que están en vía o en búsqueda de una ciudadanía, porque el hecho de que el voto latino, el voto mexicano aumentara para los republicanos y para el proyecto de Donald Trump, también nos dice mucho de cómo se están moviendo las comunidades latinas al interior de ese país. Ahí tendría un reto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en caso de que se endurezcan las medidas en este nuevo gobierno de Donald Trump. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, Vianney, pero fíjate que nos falta información. Yo creo que nos falta mucha información para realmente saber cómo están pensando las comunidades latinas y especialmente la comunidad mexicana en Estados Unidos. Yo tengo la impresión, no tengo el dato duro en este momento, pero me parece que la comunidad mexicana en Estados Unidos ha estado cada vez más interesada en lo que está sucediendo en México, en los procesos políticos y demás. Creo que, insisto, no tengo el dato duro, pero intuyo y sospecho
que hay un interés muy grande y que también hay una suerte de apoyo al gobierno de México. Entonces, ahí hay una cosa medio paradójica, porque si bien es cierto que una buena parte de la comunidad o una parte de la comunidad latina y de mexicanos votó a Trump, eso no significa que necesariamente estén atendiendo en todo el proyecto de Trump. O sea, ahí hay un voto de malestar también, y también hay un voto, digamos, viendo que no están completamente desligados, creo yo, de la realidad que ocurre en México. Entonces, habría que, ahí lo que quiero decir es que nos falta información para entender ese fenómeno. Y en tal caso, para saber de qué manera México puede construir estas opciones de apoyo a la comunidad mexicana en Estados Unidos y que no se le meta en el mismo saco, ¿no?, que toda la migración, porque además la migración mexicana en Estados Unidos es una migración que tiene muchos años, ¿no? O sea, por supuesto sigue habiendo, pero es una migración ya de primera, segunda, tercera y varias generaciones. Y además el papel que están teniendo, digamos, a nivel más social, por muchos años y por muchas décadas, la comunidad mexicana en Estados Unidos, digamos, no hablo culturalmente, pero no alzaba mucho la cabeza. Ahora cada vez más tiene un papel protagónico. Claro. Se nos acaba el tiempo. De manera, para concluir, me gustaría que cada uno de ustedes en un minuto me dijera cuál tendría que ser la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gobierno para enfrentar pues este reto que se le avecina, ¿no? La nueva administración recargada de Donald Trump. Mario Campo, empiezo contigo. Pero yo creo que hay que partir del reconocimiento de que el discurso de Donald Trump ya no es el mismo de hace algunos años. Hay que recordar que antes llamaba a los mexicanos violadores, hay que recordar que inició también con intención de salirse del TEMEC, y eso ha virado. Ahora su atención está más puesta en China que en México. Está más interesado en los flujos migratorios del triángulo que forman Honduras, El Salvador y Guatemala que en los flujos migratorios de México, pero pues eso no implica que vaya a dar un cheque, digamos, en blanco al país, en este afán también que tiene Donald Trump de crear ciertos conflictos. Y en ese sentido, pues yo creo que la estrategia tiene que ser de una cierta apertura a revisar algunos temas, pero pues cuando se tenga que anteponer el interés nacional, la soberanía, pues hay que ser férreos en nuestra postura y estar dispuestos a ser inteligentes en pues, dar ciertas concesiones. Finalmente es una relación de cooperación, compartimos pues, muchos kilómetros de frontera, pero con una posición firme. Yo creo que Claudia Sheinbaum actualmente el mensaje que está mandando de calma, tranquilidad, yo creo que es la postura correcta. Oscar Rojas. Sí, pues yo creo que hay que abrir el panorama porque la economía global está en una transformación profunda. Entonces ya nada es lo que solíamos pensar, tanto en el ámbito económico como en el político. Y yo creo que la buena nueva es que todos aquellos países que han ya tomado pasos serios en la reindustrialización y en repensar sus estructuras políticas, como recién lo hemos visto con la democratización del Poder Judicial, en ese sentido creo que hay condiciones muy buenas para que se pueda plantear coordinación, no necesariamente competencia o subordinación, y además también pensar en las relaciones simultáneas, ¿no? Es decir, no seguir simplemente viendo hacia Estados Unidos, sino ampliar el panorama, porque en la nueva economía global, al estilo BRICS, de eso se trata, que puedas tener relaciones simultáneas, no tienen por qué ser excluyentes entre sí. Y yo creo que esa es una buena manera de surcar el siglo XXI con una nueva diplomacia económica también. Elisa. Bueno, yo pondría el énfasis en la soberanía tanto económica, en la medida de lo posible, sabiendo que somos socios comerciales, sabiendo que, digamos, estamos con una economía absolutamente interdependiente, pero siempre poner eso sobre la mesa, porque insisto en poner énfasis en el proceso de transformación que se vive en este país, y por otro lado también el hecho de que creo que a pesar de las enormes diferencias que hay entre el gobierno de Donald Trump y nosotros, o este gobierno, creo que hay una cosa en común, que al final son gobiernos que han sido votados
y tienen una alta popularidad y tienen un alto nivel de aceptación. Veremos qué pasa con Donald Trump, pero creo que lo que podemos ver es que la gente, tanto allá como acá, ha estado optando de maneras diferentes y con sus asegúnes, pero por cambios, ¿no? Porque quiere ver materializados muchos cambios. Bueno, pues muchísimas aristas, muchísimo que analizar seguramente en los próximos 4 años. Así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Elisa, Óscar. Gracias. Mario, Gracias. muchísimas gracias por conectarte. Gracias, un saludo y también a Óscar y a Elisa. Saludos, Mario. Saludos. Pero sobre todo gracias a ustedes por compartir esta noche de domingo, esta mesa de análisis. Nos vemos pronto, siga en la señal del 11.